Homilía del Santo Padre Francisco en la misa de Pentecostés, domingo 9 de junio de 2019. Lectura dramatizada. Pentecostés llegó para los discípulos después de 50 días inciertos. Por un lado, Jesús resucitó. Llenos de alegría, lo habían visto y escuchado, y también habían comido con él. Por el otro lado, aún no habían superado las dudas y los temores. Estaban detrás de puertas cerradas. Juan capítulo 20, 19, 26. Con pocas perspectivas, incapaces de anunciar al viviente. Luego, el Espíritu Santo llega. Y las preocupaciones se desvanecen. Ahora los apóstoles no tienen miedo. Ni siquiera cuando los arrestan. Primero estaban preocupados por salvar sus vidas. Y ahora ya no tienen miedo ni de morir. Primero encerrados en la sala de arriba. Ahora anuncian a todas las personas. Hasta la ascensión de Jesús esperaban un reino de Dios para ellos. Hechos 1:6. Y ahora están ansiosos por alcanzar fronteras desconocidas. Antes casi nunca habían hablado en público, y cuando lo habían hecho, a menudo habían provocado problemas, como Pedro negando a Jesús. Y ahora hablan con parresía a todos. La historia de los discípulos, que parecía el final, es, en breve, renovada por los jóvenes del Espíritu. Aquellos jóvenes que se sentían llenos de incertidumbre fueron transformados por una alegría que los hizo renacer. El Espíritu Santo hizo esto. El Espíritu no es, como podría parecer, una cosa abstracta. Es la persona más concreta y cercana, la que cambia nuestras vidas. Echemos un vistazo a los apóstoles. El Espíritu no les ha facilitado las cosas. No ha realizado milagros espectaculares. No les ha quitado los problemas y los adversarios. Pero el Espíritu ha traído a la vida de los discípulos una armonía que faltaba, la suya, porque Él es la armonía. Armonía dentro del hombre. Dentro, en el corazón, los discípulos necesitaban ser transformados. Su historia nos dice que incluso al ver al resucitado, eso no es suficiente si uno no lo recibe en el corazón. No es suficiente saber que el resucitado está vivo si uno no vive como un resucitado. Y es el Espíritu el que hace que Jesús viva y viva en nosotros. El que nos resucita por dentro. Por eso Jesús
encontrándose con los suyos, repite: la paz esté con vosotros. Juan 20, 19, 21. Y les da el Espíritu. La paz no consiste en solucionar los problemas externos. Dios no quita sus tribulaciones y persecuciones, sino que reciben el Espíritu Santo. En esto consiste la paz. La paz dada a los apóstoles, la paz que no está exenta de problemas, se ofrece a cada uno de nosotros. Es una paz que hace que el corazón sea similar a las profundidades del mar, que siempre está tranquilo, incluso cuando en la superficie las olas tiemblan. Es una armonía tan profunda que incluso puede transformar las persecuciones en bienaventuranzas. ¿Cuántas veces, en cambio, nos quedamos en la superficie? En lugar de buscar el espíritu, tratamos de mantenernos a flote, pensando que todo será mejor si ese problema pasa, si ya no veo a esa persona, si esa situación mejora. Pero esto está en la superficie. Una vez que un problema pasa, otro vendrá y la inquietud volverá. No es distanciándonos de aquellos que no piensan como nosotros que alcanzaremos la serenidad. No es resolviendo el problema de este momento que alcanzaremos la paz. El punto de inflexión es la paz de Jesús. Es la armonía del Espíritu. Hoy, con las prisas que nos impone esta época, parece que la armonía está marginada. Llenos de miles de problemas, corremos el riesgo de estallar. Provocados por un continuo nerviosismo que hace que reaccionemos mal a todo. Y se busca la solución rápida. Una píldora detrás de la otra para avanzar. Una emoción detrás de la otra para sentirse vivos. Pero sobre todo necesitamos el Espíritu. Es Él quien pone orden en el frenesí. Él es la paz en la inquietud, la confianza en el desánimo, la alegría en la tristeza, la juventud en la vejez, el valor en el juicio. Es Él quien entre las corrientes tormentosas de la vida fija el ancla de la esperanza. Es Él el Espíritu, quien, como dice San Pablo hoy, nos impide volver a caer en el miedo, porque nos hace sentir que somos hijos amados. Romanos 8:15. Él es el Consolador que nos transmite la ternura de Dios. Sin el Espíritu, la vida cristiana está desgastada, privada del amor que une todo. Sin el Espíritu, Jesús sigue siendo un personaje
del pasado. Con el Espíritu es una persona viva, hoy. Sin el Espíritu, la Escritura es una letra muerta. Con el Espíritu es la palabra de vida. Un cristianismo sin el Espíritu es un moralismo sin alegría. Con el Espíritu es vida. El Espíritu Santo no solo trae armonía dentro, sino también fuera, entre los hombres. Nos hace iglesia. Compone diferentes partes en un edificio armónico. San Pablo lo explica bien. Hablando de la iglesia, a menudo repite una palabra: diferente. Diferentes carismas. Diferentes actividades. Diferentes ministerios. 1 Corintios 12, 4-6. Somos diferentes en la variedad de cualidades y dones. El Espíritu los distribuye con imaginación, sin allanar, sin homologar, y a partir de estas diferencias construye la unidad. Lo ha hecho desde la creación, porque es un especialista en transformar el caos en cosmos, haciendo surgir la armonía. Es especialista en crear diversidad, riquezas, cada uno lo suyo, diferente. Es el creador de esta diversidad y al mismo tiempo Él es el que armoniza. Da armonía y da unidad a la diversidad. Solo Él puede hacer estas dos cosas. Hoy en día, las desarmonías se han convertido en verdaderas divisiones. Hay quienes tienen demasiado y hay quienes no son nadie. Hay quienes tratan de vivir 100 años y quienes no pueden salir a la luz. En la era de las computadoras estamos unos de otros a distancia. Más social, entre comillas, pero menos social. Necesitamos el espíritu de unidad que nos regenerará como iglesia, como pueblo de Dios y como humanidad entera. Él nos regenerará. Siempre existe la tentación de construir nidos, reunirse en torno al propio grupo, a las preferencias propias, todos iguales, alérgicos a cualquier contaminación. Y desde el nido hasta la secta, el paso es corto, incluso dentro de la iglesia. ¿Cuántas veces uno define su identidad contra alguien o contra algo? El Espíritu Santo, por otro lado, conecta lo distante, une lo distante, trae lo disperso de vuelta. Mezcla diferentes tonos en una sola armonía, porque primero ve lo bueno, mira al hombre antes de a sus errores, a la gente antes de sus acciones. El Espíritu da forma a la iglesia, da forma al mundo como
lugares de niños, de hermanos, hijos y hermanos. Sustantivos que vienen antes de cualquier otro adjetivo. Está de moda adjetivar y lamentablemente también insultar. Podemos decir que vivimos en una cultura del adjetivo, que olvida el nombre de las cosas. Y también en una cultura de insultos, que es la primera respuesta a una opinión que no comparto. Entonces, nos damos cuenta de que duele a los insultados, pero también a los que insultan. Haciendo mal por mal, pasando de víctimas a verdugos, uno no vive bien. Los que viven de acuerdo con el espíritu, por otro lado, traen paz donde hay discordia, concordia donde hay conflicto. Los hombres espirituales cambian bien por mal. Responden a la arrogancia con mansedumbre, a la malicia con bondad, al ruido con silencio. Charlan con una oración y derrotan con una sonrisa. Para ser espirituales, para disfrutar de la armonía del espíritu, debemos poner nuestra mirada por encima de lo nuestro. Entonces las cosas cambian. Con el espíritu, la Iglesia es el pueblo santo de Dios. La misión, el contagio de la alegría, no el proselitismo. A los otros hermanos y hermanas, amados por el mismo Padre. Pero sin el espíritu, la Iglesia es una organización. La misión, propaganda. Y la comunión, un esfuerzo. Y muchas iglesias realizan acciones programáticas en este sentido, de planes pastorales, de discusiones sobre todas las cosas. Parece que es ese camino lo que nos une, pero ese no es el camino del espíritu, es el camino de la división. El espíritu es la primera y la última necesidad de la Iglesia. Él viene donde es amado, donde es invitado, donde se lo espera, como dice San Buenaventura en el sermón para el cuarto domingo después de la Pascua. Hermanos y hermanas, oremos a Él todos los días. Espíritu Santo, armonía de Dios, tú que transformas el miedo en confianza y en un regalo, entra en nosotros. Danos la alegría de la resurrección, la juventud perenne del corazón. Espíritu Santo, nuestra armonía, tú que nos haces un solo cuerpo, infunde tu paz en la Iglesia y en el mundo. Espíritu Santo, haznos artesanos de la armonía, sembradores del bien, apóstoles de la esperanza.